¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la última clase de esta semana, así que espero que la enfrentemos con bastante entusiasmo y con ganas de comprender los distintos contenidos que vamos a revisar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser comprender el periodo de reformas liberales y de leyes laicas. ¿Cómo comienza este periodo liberal? Bueno, una vez terminado el periodo conservador, que es lo que vimos en la clase anterior, va a venir este periodo liberal, que se va a extender desde 1861 hasta 1891, ¿sí? 30 años, al igual que el periodo anterior, pero completamente diferente en cuanto a la forma de este periodo, ¿sí? Este periodo liberal tiene distintos elementos, ¿sí? Una de las cosas que llama bastante la atención y que quizás debiésemos explicar por qué se realiza es que existen muchas reformas a lo instaurado por los conservadores, pero a diferencia de lo que se venía haciendo antes, existen reformas en vez de cambiarlo todo, ¿sí? O sea, la Constitución sigue siendo la misma y algunos órdenes, algunas cosas que se habían establecido siguen estando, solo que se establecen reformas para que éstas funcionen mejor o para cambiar el sentido de algunas cosas. ¿Por qué no se cambia todo para la visión de los liberales? Porque al cambiarlo todo, al tirar todo a la basura o al empezar desde cero, estaríamos haciendo que nunca se establezca un real orden o que no exista un avance. ¿Sí? Entonces, pese a que no estaban de acuerdo con muchas cosas, preferían mantener algunas y ir modificando otras y ir incorporando nuevos elementos. ¿Por qué? Porque esa sería la forma de poder avanzar en crear un Estado fuerte, ¿sí? En crear un país. Recordar que no es tanto el tiempo en el cual ya son independientes, hace 30 años. Así que por eso existen reformas y no un cambio de todo, ¿sí? Aunque los cambios que se hacen son sumamente profundos y responden a muchas de las ideas liberales, ¿sí? Pues bien, aclarado eso, entonces comencemos con ver algunas de sus ideas. Muchas de sus ideas tienen que ver con quitar un poco de poder o un poco de atribuciones al presidente de la República, que tenía demasiadas, y para hacerlo apuntaban a darle mucho más poder al Congreso. Si el Congreso tenía más atribuciones o tenía más poder, podían equipararse un poquitito con el presidente, porque pensaban los liberales que no era justo o no era muy democrático que solamente una persona tuviera tanto poder, ¿sí? Otra de las cosas que se hace es expandir un poco el territorio nacional, fijarse en los límites, cosa que no se hacía anteriormente. Ahora se quieren fijar, establecer límites, llegar a acuerdos o bastantes guerras también durante este periodo para poder establecer los límites del país, hasta dónde va a ser, ¿sí? Y por último, una de las cosas fundamentales y más trascendentales de este periodo es que se quiere disminuir el poder de la Iglesia Católica hasta poder separar a la Iglesia del Estado. Sí, eso es uno de los cambios más profundos de la época. Acá no van a haber solamente tres presidentes, vamos a comenzar con estos tres, pero no van a haber tres presidentes en todo el periodo. ¿Y por qué no van a haber solamente tres presidentes? Lo vamos a ver con el primer presidente, él nos va a tener la respuesta. José Joaquín Pérez, que gobierna desde 1861 a 1871, tiene distintos conflictos, ¿sí? Y promulga distintas cosas. Promulga, por ejemplo, la libertad de culto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la gente no tenía que ser todos católicos. ¿Podía haber una persona que pensara otra cosa? Sí, podía. Que se pudiera manifestar de manera pública todavía era complejo, pero ya por lo menos se da un paso a que no todos fueran católicos. Luego se firma el primer tratado de límites con Bolivia, esto en 1866. Hay una declaración de limítrofe con ellos, que luego se va a modificar, pero este sería el primer intento por trazar un límite. Y en 1871 se prohíbe la reelección inmediata de un presidente. Con esta norma se prohíbe que de aquí en adelante, o se establece que de aquí en adelante, los periodos de gobierno no vayan a ser más de 10 años. ¿Por qué? Porque como no se pueden
reelegir de manera inmediata, por más bueno que haya sido el presidente, debe esperar que pasen el periodo de gobierno de otro presidente antes de volver a ser electo. ¿Qué es lo que hacia qué apunta este tipo de ley? A darle más dinámica al poder, ¿sí? Y que así los presidentes al ingresar al poder quisieran de inmediato empezar a trabajar, empezar a hacer, ya que se pensaba que al momento de ser, o al estar la opción de ser 10 años, habían 2 o 3 años en los que los presidentes básicamente no se veían o no hacían tanto, ¿sí? O no estaban tan concentrados, o que las mismas ideas se demoraban demasiado en ejecutarse, ¿sí? Esas son algunas de las teorías de por qué esto se cambia. Pues bien, luego continuamos con Federico Rasuris, que viene desde el año 1871 al año 1876. Aquí podemos ver que son solamente 5 años ya, o sea, se aplica de inmediato este cambio. Y en 1871 entonces, él tiene distintos conflictos con la iglesia, conflictos graves con la iglesia, ya que la iglesia no quería separarse del Estado y el ala conservadora tampoco quería que esto sucediera, pero Federico Errázuriz ahí, como, como no es conservador, como es liberal, quiere que se separen, ¿sí? Y ahí tienen distintas dificultades. Luego, él cambia un poquitito la ley electoral, que la vamos a revisar en algunos minutos más, y promulga el Código Penal, ¿sí? También el Código de Minería. ¿A qué se refieren esto con código? Es cómo se puede hacer, es como establecer el debido proceso, establecer cómo debiesen ser las cosas, ¿sí? A eso se refiere con un código. Y firma acá el segundo tratado de limítrofe con Bolivia, modificado del presidente anterior, ¿cierto? Luego continuamos con el presidente Aníbal Pinto, que, que tiene distintas medidas, por ejemplo, el papel moneda a la moneda en sí, ¿sí? Al metálico, ahí para dar más liquidez y para hacer que la economía funcione de otra manera. Durante su periodo de gobierno inicia la Guerra del Pacífico, que es un conflicto bastante grande, bastante complejo, triste también por, como toda guerra, que vamos a ir viendo más adelante en las siguientes clases. Eh, Tiene también conflictos con la iglesia, ¿sí? Y en 1880 establece los límites con Argentina. Ese es un proceso que también vamos a ver en la siguiente unidad. La reforma de la Constitución en cuanto a lo concreto, con respecto al Poder Ejecutivo, se elimina la reelección inmediata, como ya lo habíamos mencionado, se limitan algunas facultades del presidente, como decretar cuando él quisiera este estado de sitio. De ahí en adelante se tiene que hacer de forma justificada en caso de ser necesario. En el Poder Legislativo se aclara quiénes pueden ser electos como diputados y quiénes no. Se simplifica el proceso de acusaciones al Estado y la Fiscalía también se reordena, ¿sí? Es como eso, como poder mostrar cómo se van a hacer las cosas. En cuanto a las libertades individuales, se permite reunirse sin previo aviso. O sea, si tú querías reunirte con un grupo de amigos, basta con que te pusieras de acuerdo y ahora sí te pudieras reunir, cosa que anteriormente no se podía hacer. Lo único que te exigía es que no estuvieras con armas, ¿sí? Porque al reunirte con un grupo de amigos y llevar armas, se presta para pensar que es una revuelta o que es algún tipo de rebelión, ¿sí? Se permite asociarse sin permiso, ¿sí? O sea, tú puedes formar grupos de interés personal o de intereses comunes sin tener que pedir permiso. El, el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía, o sea, ahora ya en el país podías estar solamente un año y ya podrías pasar a ser un ciudadano. En cuanto al sistema de sufragio, se hace un cambio debido a que mostrábamos anteriormente que este voto censitario era bastante restrictivo. Eh, Ahora, tampoco es un cambio tan rotundo, pero va avanzando a por lo menos quitar algunas cosas. Si ahora van a votar, siguen votando solamente los hombres que fueran mayores de 21 años, y ya no van a ver la diferencia si es soltero o es casado, y se va a quitar el beneficio o el beneficio de votar, o se va a ampliar el beneficio de votar
para todas las personas sin el requisito de tener que tener un bien material o tener alguna carrera técnica o profesional, ¿sí? Y se modifica ahí la ley de elecciones porque habían bastantes fraudes. Muchos dicen que las elecciones durante ese tiempo fueron muy arregladas o no eran funcionales. Acá tenemos los dos últimos presidentes de este periodo, que sería Domingo Santamaría, que firma tratados de límites con Argentina, aprueba las leyes laicas, termina con la ocupación definitiva de la Araucanía. Ojo con esto, ahí hacer un pequeño acote. No es que la Araucanía no haya estado ocupada, sino que ocupación por parte del Estado, ¿sí? Vamos a hacer esa pequeña aclaración. Da término a la Guerra del Pacífico y firma algunos pactos de tregua con Bolivia. José Manuel Balmaceda, que es el presidente que termina con el periodo liberal, crea algunas provincias, toma la posesión de Rapa Nui, la incorpora a nuestro territorio, crea el Ministerio de Obras Públicas, se funda el Instituto Pedagógico y termina todo esto con una guerra civil en 1891, que va a ser uno de los elementos que vamos a revisar más adelante en las siguientes clases. Pues bien, las leyes laicas. Laica quiere decir que no responde a una religión, eso es algo laico, ¿sí? Para todos. Hay tres leyes laicas fundamentales que son la ley de cementerios laicos. Anteriormente solamente los católicos podían entrar a los cementerios, ¿sí? No se permitía que los no católicos pudieran estar ahí, ¿sí? O que fueran enterrados en esos lugares. Entonces la ley de cementerios laicos, ¿qué es lo que hace? Crear un cementerio cementerios que sean estatales, que sean del Estado, en donde pueda ser enterrada cualquier persona, sin distinción por su religión. La ley de registro civil tiene un gran impacto, ya que establece que es el registro civil, que se crea en esta época, va a tomar nota de los nacimientos, de los matrimonios, las muertes, ¿sí? Lo mismo que hace hoy en día el registro civil, pero ¿cuál es el impacto? Que eso anteriormente lo hacía la Iglesia Católica. Entonces, con esta ley le quitan una gran facultad a la Iglesia Católica y así la va separando del Estado. Lo mismo pasa con la ley de matrimonio civil. Va a decir que los únicos matrimonios que son válidos o que son legales son los que se hacen a través del registro civil, los que se hacen a través del Estado. Entonces le quita validez a los matrimonios que son por la Iglesia, ¿sí? No son válidos. Son válidos solamente los que se hacen por el registro civil. Y además de esto, permite que la gente que no sea católica también pueda casarse, ¿sí? Cosa que anteriormente no podían hacer porque el matrimonio era solamente por la iglesia. Acá tendríamos entonces una segunda ley que apunta también a separar a la iglesia del Estado. Muchachos, esta sería su actividad evaluada número 3, ¿sí? Esta es su nueva nota, su siguiente nota de este semestre. Y les voy a dar algunas opciones dentro de este trabajo y lo voy a explicar brevemente. Les voy a pedir que expongan de forma lo más creativa posible. No tengo mayores limitaciones con eso. Pueden hacerlo como ustedes quieran, como se les ocurra. Anteriormente he revisado los trabajos que ustedes han enviado y están bastante buenos y se han ocurrido muchas ideas. Por eso no los quiero limitar acá tampoco. ¿Sobre qué van a exponer? Van a exponer sobre dos temas. Usted va a elegir uno, ¿cierto? Hay dos opciones y usted va a exponer solamente de uno. ¿Y cuáles serían los temas posibles? ¿Diego Portales o las leyes laicas? Usted va a elegir uno de los dos, ¿sí? Entonces, usted va a investigar, ¿cierto? Esto también se intenta promover la investigación en los alumnos. Usted va a investigar un poco de ellos, de esos personajes, y como a usted se le ocurra, me lo va a exponer, ¿sí? Tiene la opción de elegir la opción A o la opción B, ¿sí? Solamente una de ellas. Una vez que lo tenga listo en el formato que usted decidió, ¿sí? Me lo envía a mi correo electrónico rodolfo.s@colegiomancay.cl, ¿sí? Pues bien, al terminar, guarden sus materiales, guarden las cosas que utilizaron para grabar, para dibujar, para pintar, para maquillarse, para vestirse o lo que haya sido que hayan realizado en este trabajo.
lavan sus manos y pueden tomar un descanso. Muchachos, nos vemos en la siguiente semana de historia. Que estén muy bien.